Buenas tardes. Soy la profesora Patricia López Gutiérrez y les presento una investigación en torno al desabasto en la Ciudad de México y su repercusión en el Colegio de La Paz Vizcaínas durante la hambruna de 1915. La presente ponencia se propone mostrar el grave desabasto de alimentos y la lacerante hambruna que la Ciudad de México padeció en el año de 1915 y su repercusión en las costumbres alimentarias de las alumnas, autoridades y personal de apoyo del Colegio de La Paz Vizcaínas. La investigación que realicé abarca de enero a diciembre de 1915, año que ha sido considerado por la historiografía sobre la Revolución Mexicana como el más difícil que haya vivido la Ciudad de México en el rango de desabasto y hambre, ocasionados principalmente por la baja producción del campo derivada del abandono de este por un número importante de campesinos que se unieron libre o forzadamente a alguno de los diversos bandos armados existentes y por los diversos y prolongados bloqueos de caminos como estrategia de guerra. Y se centra en la repercusión de dichos fenómenos en el abasto y las costumbres alimentarias de la comunidad del Colegio de La Paz Vizcaínas en el mismo año. Es de conocimiento general que el conflicto armado, iniciado en 1910, marcó la vida de miles de personas, tanto del campo como de las ciudades. Sin embargo, desconocemos en gran medida cómo fue que la población mexicana enfrentó el desabasto extremo de alimentos fundamentales en su dieta como el maíz y el frijol. La Ciudad de México comenzó a resentir el desabasto desde agosto de 1914, con la irrupción de los grupos revolucionarios contrarios al gobierno de Victoriano Huerta. Primero los carrancistas al mando de Álvaro Obregón, después los zapatistas y villistas, que ocuparon a partir de del 6 de diciembre la Ciudad de México. Cada grupo impuso sus condiciones a la población, a la que no le quedó otra más que acatar las decisiones que cada uno tomaba. Desde luego, quienes más sufrieron fueron aquellos que apoyaban al gobierno huertista, pues tuvieron que encarar la confiscación de sus propiedades urbanas y o rurales hasta el exilio. A partir de este año, se comenzó a observar una serie de aumentos en los precios de alimentos considerados infaltables. Para el año siguiente se agudizó la crisis de desabasto, la notable alza en el precio de alimentos y la especulación de estos. Para 1915, quien ostentaba el poder en algunas de las regiones del país era la soberana Convención de Aguascalientes, quien inició el reparto de alimentos en la Ciudad de México. Algunas crónicas de aquella época afirman que el mes de mayo la ciudad se encontraba semi-paralizada, que se podían observar a muchas personas que caminando por las calles súbitamente, cito, azotaban contra el suelo en horribles convulsiones a causa del hambre. En las panaderías y molinos de nixtamal impactaban las enormes filas de personas que durante horas trataban de comprar pan o tortillas, cito, amarillentas de repugnante olor, hechas con harina de haba amasada con agua texquequitosa, que sabía a purga, o unos pambazos de salvado revuelto con aserrín tan correosos que al día siguiente hubieran podido dar con ellos la más soberana pedriza. Se cierra la cita. El dinero no circulaba y el trueque se convirtió para muchos en la forma ideal de conseguir insumos. Esta fila que estamos viendo convocó, mejor dicho, a personas de todas edades y de géneros para poder obtener del gobierno de la Ciudad de México un poco de alimento que les ayudara a sobrevivir la crisis de desabasto y hambre que estaba viviendo esta ciudad. Esta es una tabla comparativa de precios. No tenemos una lista de todos los alimentos, no las muestro por cuestiones de tiempo, pero tomando el arroz, café, azúcar, harina, aceite español o aceite de oliva, manteca y carne como ejemplos, para que ustedes puedan notar la significativa subida de precios que hubo entre enero y julio-agosto
de 1915. El arroz, todo lo que aquí muestro se pesa en kilogramos, excepto el aceite español o de oliva, se compraba por botes de 5 litros. Un kilo de arroz pasó de costar 56 centavos a 3 pesos. Un kilo de manteca de 1 peso con 10 centavos a 4,75. Un kilo de carne de 1 peso aproximadamente a 6 pesos. Cabe resaltar que en la carne había tipos o había calidades, mejor dicho. La carne había de primera, segunda y tercera. La primera la podían comprar las personas que pertenecían a lo más alto de la pirámide social de estos años. La carne de tercera eran prácticamente despojos, pellejos, grasa, huesos y algunas menudencias que estaban destinadas para la clase más baja de la sociedad mexicana de 1915. Sin embargo, aunque fueran lo que se llamaba o se calificó como despojos, no dejaban de ser caros. Pareciera que por ser carne de ínfima calidad o, como insisto, despojos, pudieran haber estado más baratos, pero no fue así. Tenían prácticamente el mismo precio. Esta es una imagen de la fachada del Colegio de las Vizcaínas en 1915. Enseguida presento una fotografía del patio principal de nuestro colegio en el mismo año. Como les mencioné al principio, lo que me propongo demostrar con esta investigación y con la presentación que estoy haciendo a ustedes es descubrir qué tanto había dañado esa crisis al colegio. La doctora Antonia Pisuñer, en el capítulo del libro Los Vascos en México y su Colegio de las Vizcaínas, afirma que el colegio resintió tanto en el aspecto educativo como en su régimen interior todos los efectos de los acontecimientos políticos. Pasó a la institución por momentos de verdadera crisis en la que la única solución parecía ser la clausura. Sin embargo, gracias a la entereza de las sucesivas juntas directivas, a la nobleza de la colonia vasca y al sacrificio personal de profesoras y alumnas, se logró que sus puertas siguiesen abiertas. Con una investigación que realicé en el Archivo Histórico José María Basagoiti Noriega del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, pude dar respuesta a estas dos preguntas y otras que me planteé para poder descubrir cómo había sido que la crisis había dañado al colegio y su comunidad. Las dos preguntas motor fueron: ¿cómo se vivió la crisis económica de 1915 al interior del colegio y de qué manera impactó en la alimentación de las entonces alumnas y el personal docente de apoyo? Y si Vizcaínas había vivido una hambruna como la que el resto de la población de la Ciudad de México estaba padeciendo. La consulta de estos documentos me llevó a encontrar que la junta directiva tuvo que hacer varias modificaciones con el fin de que la crisis no les afectara tanto. Tuvieron que anular contrataciones. Despidieron a varios de los miembros del personal en general, docentes, personal de apoyo, en fin. Tuvieron que hacer reducciones dramáticas en los sueldos o incluso anular los mismos. Pero en este caso, las personas que hubieran quedado al interior del colegio y a las cuales se les había anulado el sueldo, se les daba la garantía de tener protección, es decir, tener un techo, mientras que fuera de los muros del colegio la ciudad se estaba convulsionando debido al estado de guerra que estábamos viviendo, y a tener acceso a los alimentos sin ningún problema. Para las alumnas se les suprimieron las clases especiales. En el caso de la cocina,
y que tiene que ver con la alimentación, que es asunto que a esta ponencia preocupa, se tuvo que despedir a la cocinera y varias de las galopinas, de las cuales solamente quedaron 2 bajo las órdenes de la ecónoma Esther Rubio, que se quedó al interior del colegio sin recibir sueldo. Para muchas de estas mujeres hubiera sido dramático, como lo fue para otras tantas que quedaron fuera del colegio, que se prescindiera de sus servicios y que tuvieran que abandonarlo, porque muchas de estas mujeres eran solteras o estaban solas o vivían con familiares de avanzada edad, y de la noche a la mañana se hubieran tenido que ver sin un techo, sin alimentos, sin un sueldo. Así que también ellas, en un sacrificio muy personal, tuvieron que abandonar también a sus respectivas familias con tal de conservar la propia seguridad y vida. Por último, hubo una reducción dramática en el consumo de alimentos que la junta directiva consideró innecesarios, como la leche, la carne y el pan. En el libro Memorias de una colegiala de la exalumna, exprofesora y exdirectora del colegio, Julia Morner, afirma: se redujeron también los gastos originados por la alimentación diaria. Se suprimieron 2 platillos de la comida, el café, azúcar y parte de la leche de meriendas de la mañana y de la noche. A este mismo régimen se sujetó toda la capital, teniendo que contentarse con platillos por demás insípidos, aún perjudiciales. A veces se tomaba en muchas familias y aquí en el colegio atole hecho de garbanzo o de cualquier cereal que pudiera conseguirse, gorditas de salvado con poca y mala manteca, las hechas en casa, las compradas, con mucho mármol molido y cebo de riñonada, 2 ingredientes que altamente perjudicaban el estómago, principalmente el primero. También se tuvo que sacrificar el consumo de legos, que la profesora Morner describe como medios bolillos con carne, sopa o frijoles, aguacate, queso, etc. No obstante, la profesora Morner afirma que la comunidad vivió momentos de lujo, días en los que podían subir a la azotea del colegio, cuando ella describe que la tarde era bonita, para que todas allí pudieran compartir, como en un día de campo, algunos alimentos que la directora, entonces la maestra Cecilia Mayet, pudiera elaborar y disponer. Por ejemplo, atole de leche, tamalitos cernidos, chongos, suponemos que zamoranos, buñuelos y rajas. Los proveedores del Colegio de la Paz Vizcaínas están aquí enlistados. Todos fueron españoles, la mayoría vascos. Almacén de abarrotes La Papelería, almacén de dulces y chocolates La Manita, gran carnicería La Perla de las Damas, gran panadería San Juan, compañía harinera y manufacturera nacional, Joaquín Rosales Lechero, que tenía su lechería en Naucalpan, y el señor Pedro Albaitero, bizcochero y galletero. Estos 2, sobre todo, apoyaron sin condiciones y incluso con dinero de su propio bolsillo al Colegio de las Vizcaínas. Las compras se redujeron, sin embargo, el colegio pudo seguir comprando gracias a la ayuda de la comunidad vasca, de estos proveedores y también de la beneficencia española, estos productos que la mayoría de la ciudad, de las personas de la Ciudad de México se veía impedida a comprar. Vamos a mencionar, por ejemplo, las verduras, algunas frutas, chiles para poder aderezar algunas tortillas o algunos platillos como caldos. Aquí están mencionados el pan, los bizcochos y galletas que proporcionaba el señor Albaitero, sardinas, harina, fideos, café planchuela, el aceite español que nunca faltó en la despensa del colegio. Cabe hacer notar
que el colegio, gracias a la administración de la junta directiva y a lo que les proporcionaban los proveedores, además de otras personas que ayudaban al colegio, en festividades especiales del calendario cívico y religioso de México, pudieron servir a la comunidad que se quedó al interior del colegio platillos que hicieran un poco más fácil de llevar la crisis o que les ayudara a suavizar la crisis y los problemas que en ese momento se estaban viviendo. Gracias a eso, entonces, la comunidad en vigilia, Semana Santa y festividades de septiembre y diciembre pudo disfrutar de platillos hechos a base de huevo, chiles rellenos, lentejas, habas, chícharos, sardinas, queso, que era todo un lujo, papas, frutas como piña y plátano, que eran los más caros de la época, y patas de carnero en Navidad. Dentro de los sacrificios que tuvieron que hacer para no lastimar tanto la cotidianidad al interior del colegio, pero también apegarse un poco a los momentos de restricción provocados por la crisis económica y la crisis bélica en general, pues tuvieron que tomar este tipo de decisiones. Por ejemplo, no comprar utensilios nuevos ni usados. No mandaron a estañar o soldar utensilios que hubieran estado dañados en la cocina, es decir, no se le pagó a ningún soldador. Tampoco se tiraron los utensilios, se reservaron y se cuidaron todavía con mayor celo. No se dio a lavar a terceros manteles y servilletas, y entra por primera vez en la lista de compras de los documentos que pudimos consultar en el archivo del Colegio de las Vizcaínas, jabón en pasta, para que las alumnas pudieran ejecutar el lavado al interior de estos lienzos que anteriormente se daban a lavar a mujeres que vivían cerca del colegio. Cabe mencionar que el archivo no cuenta con manuscritos, apuntes o cuadernos de cocina que nos permitan saber qué platillos confeccionaban con los insumos que vimos enlistados en las diapositivas anteriores. Tampoco sabemos nada de métodos y técnicas empleados. Por ejemplo, cómo preparaban tal alimento, cuál era la técnica o el método de conservación que utilizaban para preservar más los alimentos que se hubieran elaborado en el día. No lo sabemos. En el archivo podemos encontrar recetarios, pero estos no tienen nada que ver con las tareas al interior de una cocina. Son más bien libros que conjuntan recetas médicas. No tienen nada que ver con un recetario tal cual lo comprendemos el día de hoy o lo entendemos el día de hoy. Cuando sucede esto, un historiador debe de tener la decisión de emprender la tarea de inferir históricamente, es decir, a partir de los datos que encuentra en los archivos, pero que le faltan más datos para terminar de construir su propia historia, el historiador debe de inferir con responsabilidad y basado en los datos que efectivamente encontró, el resto de la historia que le ayuden a proporcionar al público en general una historia más redondeada. Gracias a esta acción fue que nosotros pudimos inferir que con dichos alimentos las alumnas, en general la comunidad del Colegio de las Vizcaínas, pudiera haber consumido pucheros de carne o verduras, aunque fueran aguados. Eso no importaba. El platillo estaba sobre la mesa. Había un alimento diario que podían gozar y que era un privilegio que las diferenciaba del resto de la ciudad de México. Caldo, consomé, frijoles aguados, arroz, tortillas con chile, sopa de arroz seco o aguado, que quizá podían haber comprado el café planchuela para hacer café con leche, que compraban maíz también para hacer tortillas, pero también para hacer atole y champurrados.
podían haber endulzado la leche y pudieran haber elaborado chocolate. El pulque se compró únicamente en los meses de enero y febrero de 1915 y después se prescindió. Quisieron comprar cerveza, pero también tenía un costo muy alto y también salió de su lista de compras. Lo que nunca salió fue el pan y las tortillas. En junio y agosto se vivió lo más crudo de la crisis. El gobierno de la Soberana Convención adquirió cargas de arroz y frijol que más tarde vendieron al pueblo a precios razonables. Vizcaínas nunca echó mano de este tipo de ayuda que el gobierno local ni federal pudiera haber prestado. Entonces, ¿cómo fue que llegaban estos insumos al Colegio de la Paz, además de los proveedores? Bueno, gracias a la beneficencia española y por la ayuda constante de los proveedores de origen vasco. Incluso afuera del colegio de las Vizcaínas, en marzo de 1915, el gobierno de la Ciudad de México organizó un reparto de maíz, del cual no quiso participar el colegio, una decisión tomada por sus autoridades, basados en la idea de que esos alimentos que iban a ser repartidos por el gobierno de la Ciudad de México serían de mayor ayuda al resto de la población que a la comunidad vizcaína. Además, estos repartos, por lo general, acababan en trifulcas, arrebatos, violencia, la muerte de algunos niños que llevaban cargados las mujeres por asfixia y la pérdida de los hijos más pequeños que ya iban caminando. Entonces, este tipo de situaciones son las que son a las que las autoridades de la Junta Directiva prefieren decir no y seguir sacrificando alimentos, sacrificando el pago de servicios antes que participar de esto y además, como ya les mencioné, quitarle a esta gente que necesitaba más el alimento que ellas, es decir, la comunidad y la junta directiva del colegio pudiera conseguir de alguna otra manera. Mis conclusiones. Se redujo el consumo de ciertos alimentos. Hubo restricciones, pero no padecieron hambre semejante a la de la mayoría de la población extramuros. La comunidad vizcaína logró sortear las vicisitudes de la crisis económica y alimentaria que la Revolución Mexicana dejó gracias a dos grupos de personas. En primer lugar, las alumnas, profesoras y empleadas que sacrificaron mucho de su cotidianidad para que el colegio siguiera en pie y no desapareciera o, como mencioné al principio, tuviera que cerrar sus puertas. Y por otro lado, gracias a los proveedores españoles, sobre todo los de origen vasco, que hicieron notables esfuerzos por mantener precios accesibles y por no mermar aún más la calidad de los productos que le abastecían al colegio. Con esta ponencia, quiero además hacerles una invitación a revalorar el trabajo de archivo y en especial al que podemos realizar en el archivo José María Basagoiti Noriega del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas. Es muy importante el acervo que ahí se resguarda. Ahí podemos encontrar documentos necesarios para poder hacer todo tipo de historia. Esto que Peter Burke llamaba otras formas de hacer historia. La historia de la cotidianidad, la historia de la educación, la historia de la moda, la historia de la alimentación, de la cual les he estado hablando hasta este momento. Si bien es cierto, como dice el segundo punto, que no vamos a encontrar apuntes de cocina o recetarios en el concepto que hoy los tenemos, sí vamos a encontrar notas de control de compra de alimentos que nos permitan entender
informarnos cómo fue que a lo largo de su historia, hasta que el colegio dejó de proporcionar alimentos a sus educandas, cómo fue la alimentación de estas mujeres. Se preocuparon por la dieta que debían de llevar dependiendo de su edad. Ese tipo de preguntas le podemos dar respuesta gracias a la consulta de los múltiples documentos que allí podemos encontrar. Por otro lado, quiero decirles que la historia de la alimentación y el hambre en México son temas a los que poco a poco se les ha concedido un lugar en la historiografía nacional. Todavía falta mucho por aportar, todavía falta mucho por construir incluso, pero si nos acercamos a los documentos que los archivos y en especial José María Basagoiti Noriega nos proporcionan, podemos seguir construyendo la historia de la alimentación en una comunidad como la vizcaína, pero que finalmente también nos dice mucho de las pautas alimentarias de la Ciudad de México y del país en general. Mucho ganaríamos al respecto si recapacitáramos que la alimentación y todo lo que ésta significa forma parte sustancial del desarrollo del ser humano. Muchas gracias y queda manifiesta la invitación a que se acerquen a hacer investigación en el archivo José María Basagoiti Noriega de nuestro querido Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas. Buenas tardes.